Cordial saludo para todos. Mi nombre es César Ortiz, responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de CIMA PCSAS. A partir de este momento vamos a realizar el proceso de inducción o reinducción en seguridad y salud en el trabajo, para lo cual vamos a hacerlo de forma virtual a través del equipo electrónico con el que cuentes actualmente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es iniciar con conceptos básicos de lo que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de a poco nos vamos a ir adentrando en los componentes del sistema de gestión, cuyo objetivo principal y fundamental es la prevención de accidentalidad y enfermedades laborales dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno, pues el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es un concepto que apareció en Colombia a partir del año 2014, en el cual establecieron unos lineamientos para implementar la seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas. ¿Por qué unos lineamientos? Porque esto no puede ser un proceso desordenado, basado en esperar qué sale, qué hacemos hoy, sino que sea algo un poco más estructurado, en el cual nosotros desarrollemos unas etapas donde podamos primero planear, después ejecutar, y después evaluar cómo nos ha ido, y así generar lo que denominamos dentro del sistema de gestión la mejora continua, y hacer ciclos anuales donde el objetivo principal, como se los había dicho anteriormente, es la prevención de accidentes laborales y de enfermedades también laborales. ¿Listo? Entonces, hay otro sistema o otro programa que es conocido como el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que hasta antes de la resolución 0312 del 2019 se manejaba aparte del sistema de gestión, pero que buscaba un objetivo muy similar al del plan al del sistema de gestión, que es la prevención de accidentes, pero en este caso en temas de seguridad vial. Pues a raíz de esta resolución se estableció que el Plan Estratégico de Seguridad Vial debe estar inmerso dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y dentro de lo que vamos a realizar y a mirar ahorita, vas a encontrar que tenemos algunas, digamos, medidas dentro del Plan Estratégico de Seguridad Vial para generar esa prevención de accidentalidad. Vamos a ver ahora quiénes son los integrantes o cuáles son los grupos, comité y personas que están dentro del sistema de gestión y cuya función es participar en el desarrollo y en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este caso vamos a hablar del responsable del sistema de gestión. Para el caso específico de CIMA PCSAS, no hay un responsable interno, sino que se contrata una empresa externa, ya que se tiene que cumplir con unos requisitos mínimos bajo lo que establece la ley, y en ese caso estamos nosotros, que somos SOSIC SAS, quienes somos los responsables del sistema de gestión en cabeza mía, quien soy el que se encarga del desarrollo de todo el sistema de gestión de SOSIC SAS. Pues nosotros somos los encargados de establecer todos los procedimientos, programas, directrices, ¿sí? Asesorar a la empresa en el cumplimiento de ellos, verificar el cumplimiento de todas las normas, representar a la empresa ante entidades gubernamentales como la ARL o el mismo ministerio también, en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? También vamos a encontrar otros grupos que son conformados por trabajadores, ¿sí? Entonces tenemos tres grupos principales. El primero, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, que para si algunos no tienen muy claro este concepto, anteriormente se llamaba COPASO, pero en este momento el COPAS es un comité que está conformado de forma paritaria por designados del empleador y algunos representantes, en el mismo número de representantes de los trabajadores, y los cuales tienen el objetivo de dar todo el soporte al sistema de gestión, generando como un enlace entre los trabajadores y la administración de la empresa en la búsqueda de mejoras del sistema de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el COPAS realiza actividades, por ejemplo, de inspección de seguridad en el trabajo, y a través de estas inspecciones remite a las gerencias, a los administradores, todo lo que son las recomendaciones para la mejora continua del sistema. Si encontraron que existe una posible solución para prevenir una accidentalidad, pues lo llevarán. También reciben recomendaciones de los trabajadores para que sean puestas frente a la gerencia, para que sean debatidas y validar si se pueden aplicar o no, ¿sí? El Comité de Convivencia Laboral, pues, este comité está enfocado específicamente en todo lo que es prevención de acoso laboral, ¿sí? Entonces, la primera actividad que hacen es trabajar todo lo que tiene que ver con prevención de acoso laboral. Entonces, tienen que realizar actividades para mejorar el ambiente laboral en la empresa, generar procedimientos, actividades lúdicas y cualquier otra actividad
que mejore o que vaya, digamos que en pro de que la convivencia en los sitios de trabajo sea la mejor. Y si en algún caso se llega a presentar una denuncia de acoso laboral, pues tiene que entrar a investigar y a desarrollar un proceso ya establecido bajo los procedimientos de la empresa para el tratamiento de este caso de acoso laboral. Y el Comité de Seguridad Vial, pues, es otro comité que también está conformado por trabajadores y lo que busca es constantemente monitorear cómo se está desarrollando el plan estratégico de seguridad vial, generando propuestas para seguir previniendo accidentalidad de seguridad vial de cualquier tipo, peatones, para pasajeros o para conductores. Y esos son los 3 grupos de apoyo con los cuales cuenta el sistema de gestión. Bueno, el sistema de gestión inicia con las políticas que son como los compromisos que genera la administración frente al cumplimiento de todas las normas. ¿Sí? En pocas palabras, donde dice yo me comprometo a. Vamos a mirar las 4 políticas con las que cuenta el sistema de gestión. La primera política es la seguridad y salud en el trabajo. Esta política es donde la administración establece su compromiso con el cumplimiento primero de la normatividad legal vigente y que en términos generales va a hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Segundo está la política de prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y drogas, donde es una política que está enfocada a, como lo dice, prevenir este tipo de situaciones dentro de la empresa. Dentro de la política se establece que no solamente es no llegar o consumir alcohol, tabaco y drogas dentro de la empresa, sino que también implica el no porte de estas sustancias dentro de los lugares de trabajo. Asimismo, establece que en caso que alguna persona llegue a incumplir esta norma, esta política, tiene que remitirse a un proceso disciplinario bajo lo que está establecido en el reglamento interno de trabajo. La política integral de seguridad vial es aquella que le da todo el soporte al plan estratégico de seguridad vial, donde establece unos lineamientos muy básicos como la restricción de uso de equipos electrónicos al momento de conducir, las horas mínimas de conducción, el uso de cinturón de seguridad, elementos de protección personal y otra cantidad de elementos que son necesarios para prevenir accidentalidad en materia de seguridad vial. Después está la política de convivencia laboral, que es la que da todo el soporte a la prevención de temas de acoso laboral, ¿sí? Donde dice que trabajaremos en busca de mantener un ambiente laboral óptimo para que no se presente ninguno de estos tipos de casos. Hay que hacer una ampliación en lo que es la política de seguridad y salud en el trabajo, ya que la política tiene unos objetivos a cumplir y estos son los objetivos trazados por CIMA PCSAS en el 2020 en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a encontrar que tenemos seis objetivos trazados para este año. El primero es cumplir con todo lo que tiene que ver con la normatividad legal vigente aplicable a este tipo de empresas. Segundo es implementar un programa de capacitación donde reforcemos todos los conceptos necesarios bajo las actividades desarrolladas en la organización. Tercero, implementar las medidas de prevención y controles establecidas en la materia de identificación de peligros, las identificadas en las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y cualquier otra herramienta dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El cuarto es vigilar y monitorear las condiciones de seguridad y salud de todos los trabajadores frente a los factores de riesgo. Para eso establecemos todo lo que son exámenes médicos y otras actividades para cumplir este objetivo. El quinto, responder de forma oportuna ante las situaciones de emergencia. Y el sexto va enfocado a la mejora continua en el sistema de gestión a través de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. Dentro del sistema de gestión, todos cumplimos un papel importante, entonces también tenemos unas responsabilidades en el sistema de gestión. Entonces, para esto encontrarán adjunto a este video un documento que se llama Responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo para los trabajadores, el cual deben imprimir, leer y firmar y devolvernos ese documento. Ahí plasman todas las responsabilidades establecidas en la normatividad legal vigente, más algunas adicionales establecidas dentro de la organización. Entonces, en este momento, pues tienen ya una primera tarea que es responder, diligenciar el formulario de responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo. Listo, vamos a hablar sobre el sistema de seguridad social integral en Colombia. Este se estructuró
o el sistema con el que contamos hoy en día se estructuró a través de la Ley 100 y dividió el sistema para nosotros en dos. Uno, el que trabaja todo lo que tiene que ver con origen común y otro que trabaja lo que tiene que ver con origen laboral. Para el tema de origen laboral, pues nosotros contamos con una ARL que es ARL Seguros Bolívar. A partir del 2019, CIMA PSSAS trasladó todo lo que tiene que ver con riesgos laborales a Seguros Bolívar y es nuestra administradora de riesgos laborales, la cual nos va a cubrir en caso de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral o una pensión por muerte o sobrevivencia, siempre y cuando tenga que ver con un accidente o una enfermedad laboral. Para el otro lado, encontraremos lo que tiene que ver con los temas de origen común que están cubiertos a través de las EPS y de los fondos de pensiones. Entonces, al ingresar a la empresa, a ustedes se les afilia a riesgos laborales, a la EPS, al fondo de pensiones y cada uno tiene que saber y tener muy claro cuál es la EPS a la cual está afiliado para en caso de que tenga una enfermedad de origen común pueda asistir y recibir todo el tratamiento y las prestaciones asistenciales. En esta sección vamos a mirar lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad laboral y cómo se debe generar un reporte en caso de presentarse alguna de estas. En la primera parte, pues vamos a mirar lo que es un accidente de trabajo. Esta es la definición que establece el Ministerio de Trabajo en Colombia para definir lo que es un accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Aquí tenemos que enfatizar en dos términos muy importantes, que es el término causa y el término ocasión. Estos dos términos finalmente son los que van a determinar si se configura o no un accidente de trabajo. ¿Por qué? Causa. Tiene que ver con la labor específica para la cual yo fui contratado. Si yo soy un soldador, un carpintero, etcétera, y estoy martillando y me golpeo un dedo, pues es un accidente que fue generado por causa del trabajo para el cual yo fui contratado. Y ocasiones cuando algún factor de mi entorno de trabajo es el que se genera el accidente de trabajo. Es decir, yo terminé mi media mañana, voy a tomar mi descanso, voy caminando y desde arriba a alguien se le cae un martillo, me golpea en la cabeza y me genera una lesión. Es un accidente de trabajo por ocasión, no estaba ejecutando la labor específica para la cual yo fui contratado, pero sí algo de mi entorno y relacionado con el trabajo generó la lesión y el accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces, en ninguna parte, como lo dice ahí, tiene que ver con la relación específica del lugar y horario de trabajo, sino más bien con la relación con, el, con mi actividad laboral o con mi trabajo. Ejemplo, yo terminé mi actividad a las 5 de la tarde, mi jefe directo me solicitó el favor de ir a pagar el recibo de la internet del negocio, entonces yo en mi vehículo fui, pagué el recibo, durante ese trayecto tuve un accidente de tránsito, pues es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba haciendo era relacionado directamente con la función principal de la empresa, que en este caso el Internet o pagar un recibo del Internet tiene que ver directamente con el desarrollo normal de la organización. ¿Sí? También dice que se habla de los accidentes in itinere, que en este caso son los que se producen en los desplazamientos de mi casa al trabajo y viceversa, pero solo cuando el transporte es suministrado por el empleador. Mientras que yo lo haga en bus, en taxi, en mi vehículo propio, y se presenta algún tipo de incidente, no es un accidente de trabajo. Así me den un auxilio de transporte. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de CIMA, los vendedores que tienen ruta y todos los días cambian de sitio de trabajo, el desplazamiento de mi casa a mi sitio de trabajo se configura desde que yo salgo de mi casa y llego a mi primer punto de atención. De ahí para allá ya me cobija todo lo que es un accidente de trabajo. También está todo lo que tiene que ver con el ejercicio de funciones sindicales y actividades lúdicas, recreativas o deportivas, siempre y cuando yo esté representando a la empresa. No es decir que yo con mi grupo de trabajo organicé hoy un partido de fútbol, me lesioné, no. Tiene que ser organizado por la empresa
patrocinado por la empresa para que se configure un accidente de trabajo. En el caso de las enfermedades laborales, pues estas, a diferencia de los accidentes de trabajo que son repentinos, estas se dan por una exposición prolongada o también se puede dar en algunos casos una exposición aguda, pero esto requiere de un mayor tiempo de exposición a un factor de riesgo. ¿Sí? Ejemplo de personas que llegan en el día de mañana a sufrir de problemas a nivel pulmonar porque estuvieron expuestos durante muchos años a agentes químicos expuestos en el aire y finalmente ellos entran en un proceso de evaluación con las entidades promotoras de salud, las administradoras de riesgos laborales, fondos de pensiones y la empresa para hacerse un estudio de evaluación. Bueno, ¿y qué hacer en caso de que se presente un accidente de trabajo? Bueno, la ley establece que los trabajadores tienen que reportar de forma inmediata a su jefe de que se presentó un accidente de trabajo. Entonces le recuerdo, debe ser de forma inmediata por leve que parezca. ¿Por qué por leve que parezca? Porque hay veces que incidentes que aparentemente son menores se pueden agravar con el paso del tiempo y si esto no ha sido reportado a la administradora de riesgos laborales, se puede generar de este no reporte a tiempo multas, infracciones y hasta el trabajador puede verse involucrado en un proceso judicial con la ARL para, digamos que el pago de todas las prestaciones asistenciales a las que tiene derecho un trabajador. Entonces, si yo tuve un accidente a las 5 de la tarde y voy saliendo, no puede ser que al otro día me presente diciendo que tengo el tobillo inflamado porque se me dobló a las 5 de la tarde. No, o sea, yo tuve el incidente, inmediatamente le reporté a mi jefe, le hice un mensaje, una llamada corta, algo muy básico. Si al siguiente día la situación se agrava o si es necesario automáticamente generar una atención médica, pues ahí mismo se tomarán las decisiones, pero el reporte debe ser inmediato. En el caso de una enfermedad laboral, pues eso no se reporta o no se trabaja tan fácilmente, ya que pues una enfermedad laboral o una enfermedad puede tener muchos factores, algunos laborales, otros no laborales. Entonces lo que se hace es reportar a través de la EPS y de ahí se inicia el proceso de calificación de origen donde van a evaluar muchos factores para determinar si lo que tiene el trabajador efectivamente es una enfermedad laboral. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados.
Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Bueno, luego de ver los conceptos básicos de peligro-riesgo, vamos a entrar en materia de lo que son los peligros y riesgos en el entorno laboral de CIMA. Resulta que en Colombia tenemos que establecer una metodología para identificación de peligros y la estamos haciendo bajo la Guía Técnica Colombiana 45, donde ya está agrupados los peligros dependiendo del nivel de riesgo, dependiendo del tipo de riesgo, de peligro, perdón, de sus condiciones y características. Vamos a ver cuáles son esas agrupaciones. En el primer lugar tenemos el peligro físico. Entonces les doy una pequeña ayuda de frente a la evaluación, que el peligro físico no tiene nada que ver con la parte corporal, el cuerpo, la persona, músculo, hueso, no tiene nada que ver con eso. Es un fenómeno natural, perdón, son fenómenos naturales, ¿sí? Vistos desde la parte científica, donde encontramos elementos como el ruido, por exceso, ¿sí? Por presentarte de forma de impacto continuo, intermitente, etcétera. Tenemos la iluminación, donde tenemos exceso de eficiencia de iluminación, porque cualquiera de las dos me puede generar a mí una enfermedad laboral a largo plazo. Está la vibración, que es la que se transmite a través de elementos que tienen ese componente de generar vibración, como vehículos, maquinarias, etcétera. Y también tenemos las radiaciones no ionizantes. En este caso, las radiaciones no ionizantes, estamos hablando de la luz o los rayos UV que emite el sol, porque encima nosotros tenemos esa particularidad de que como hay mucho trabajador que labora fuera de las áreas físicas de CIMA, es decir, en su moto, visitando clientes y demás, pues constantemente se está exponiendo al sol, ¿sí? Para el peligro físico, pues existen sus controles. En caso de que nosotros estemos hablando de ruido, pues existen varios controles como monitoreo, mitigación del ruido, uso de elementos de protección personal. En el tema de iluminación, pues también se hacen un monitoreo, se hace mantenimiento a la iluminación. El personal que labora fuera de la planta física exponiéndose al sol, pues debe usar protector solar, ¿sí? Hacer unas pausas activas, hidratación, entre otras. El peligro químico, pues está muy dado a ese tipo de elementos que tienen el potencial de generar daño, dados en presentaciones como químicos, humos o material particulado. El tema de químicos líquidos está mucho más enfocado en las áreas de la planta, donde se hace limpieza, procesos de limpieza y desinfección con este tipo de productos. Los humos metálicos y el material particulado están muy dados al personal que está afuera, ya que los humos no metálicos generados por la combustión de vehículos en la vía, pues es un factor que está presente para los que están laborando en las calles de la ciudad. Y lo mismo el material particulado, que es el que se genera por el polvo y demás elementos contaminantes que encontramos en el ambiente. Para eso, pues existen unos controles como capacitación en el tema de uso de productos químicos, uso de elementos de protección personal, dosificaciones adecuadas, controles médicos que generamos con las personas que están expuestas a este tipo de peligros. Está el peligro biológico, ¿sí? Que para mí se divide en dos subgrupos. Uno, los que son fácilmente identificables, como son animales como perros, gatos, serpientes y demás que pueden generarme una picadura, una mordedura, ¿sí? Y a través de eso de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Y por otro lado están los microorganismos que no vemos, como los virus, bacterias y demás que están presentes en cualquier actividad que nosotros generemos, bien sea por una persona que está enferma o bien sea porque manipulamos elementos que están contaminados y tienen agentes patógenos. Aquí en estos elementos pues es importante mantener todo lo que son los controles de higiene personal, de procesos de lavado de manos. También tenemos todo lo que tiene que ver con el tema de control de plagas en las plantas para prevenir la proliferación de este tipo de animales. También encontramos que se le recomienda mucho al personal antes de ingresar a áreas o verificar en áreas donde no tenga mucha iluminación y mucha visualización, que tenga unos controles previos antes de, porque pues mucho accidente se presenta con elementos o con animales
porque metemos manos en sitios donde no tenemos mucha iluminación y hay un animal y nos pica, etcétera, etcétera. Continuamos con los peligros. En este caso encontramos el peligro biomecánico, que ese sí tiene que ver con todo lo que es la estructura corporal de las personas. ¿Sí? A diferencia del físico, que es donde les decía que no tiene nada que ver con las personas, este sí tiene que ver específicamente con la parte física de las personas, ¿sí? Y es el que estudia la relación entre el trabajador y el entorno de trabajo. Aquí encontramos los subgrupos como las posturas, bien sean prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales, esfuerzos o manipulación de cargas. Para este tipo de peligros nosotros tenemos establecidos unos controles, los cuales están enfocados primero a la parte médica, donde buscamos que el trabajador se encuentre en una mejor forma física. Por ejemplo, el médico recomienda constantemente generar hábitos de alimentación saludable, de ejercicio, de control de peso, ¿sí? Ya a nivel laboral, pues que las personas no excedan la capacidad permitida para el levantamiento de cargas, que en el caso de los hombres es 25 kilogramos y para las mujeres 12,5. El tema de levantamiento de cargas, pues se generan capacitaciones de cómo se debe levantar una carga, de contar con los elementos como ayudas mecánicas para el transporte de materiales. Peligro psicosocial, pues que ese está muy dado al relacionamiento interpersonal que podemos encontrar, que tener en cuenta que dentro de la empresa labora mucho personal, todas las personas tienen unas creencias, una forma de ver la vida diferente y eso puede generarme que se me presenten cierto tipo de problemas y riesgos a nivel psicosocial que pueden desencadenar factores de estrés y otras consecuencias no agradables para las personas. Aquí en esta parte, pues nosotros anualmente tenemos que desarrollar unas encuestas que la genera una psicóloga para hacer un análisis de cómo se encuentra el ambiente, el clima laboral y de esa manera poder generar unos controles mayores. ¿Cuáles son los controles? Pues capacitaciones, si hay casos muy puntuales y que ameriten una profundización, pues remitiremos al profesional especialista para que genere sus tratamientos. El peligro de condiciones de seguridad, que es un grupo que tiene muchos subgrupos, ¿sí? Y que es un grupo que genera mucha accidentalidad a nivel general en el país, donde encontramos los peligros mecánicos, donde podemos tener el riesgo de golpe, atrapamiento, cortes, cizallamiento y demás por el uso de herramientas manuales, maquinarias, equipos y demás. Eléctrico por el uso de equipos que se encuentran energizados, locativos, donde podemos tener riesgo de caídas, tropezones, caídas a desnivel y demás. Tecnológico, donde encontramos equipos que pueden llegar a generarme una explosión, fuga, derrame o incendio. Y uno de los principales riesgos que tiene CIMA, que es el tema de accidentes de tránsito. Aquí pues generamos otros controles adicionales. Nos enfocamos mucho en el tema de inspección de áreas para verificar el estado y generar controles constantemente. También recordamos al que esté recibiendo la capacitación que es importante que generen sus recomendaciones cada vez que observen una condición que puede generar riesgo a una persona. Y por último está el de peligro de fenómenos naturales. Este peligro de fenómenos naturales es un grupo que, si bien no está dentro de nuestro control, porque un fenómeno natural no está dentro de nuestro control, sí podemos establecer algunas medidas para protegernos ante este tipo de cosas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ante sismos, terremotos, es el tema de asegurar estanterías, elementos que pueda caer ante un movimiento sísmico, ¿sí? Ante la lluvia, donde está ubicado, donde nos estamos ubicando. Si estamos muy cerca de un río, pues establecer mecanismos de seguimiento y control y monitoreo, perdón, de los niveles de agua, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el plan de emergencias para control posterior de la emergencia y mitigar las consecuencias de el impacto que genera alguno de estos fenómenos naturales. Entonces, esos son los peligros, ¿sí? Y los riesgos, y aquí vamos a hablar un poco sobre cómo se controlan. Entonces, en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo existe una jerarquización de los controles para prevenir que esos lleguen a generar un accidente. Es decir,
Si vamos a hablar en un caso específico. En este caso vamos a hablar del ruido. Entonces, si queremos hacer un control, como está establecido bajo los normas, parámetros y procedimientos, lo primero que tenemos que hacer es un control en la fuente, después en el medio, después en el trabajador. ¿Sí? Vamos a verlo cómo es. En la fuente es lo que llamamos controles que van enfocados a la eliminación del peligro o a su mitigación, a su reducción. En el medio es para controlar barreras que mitiguen la propagación de ese peligro. Y por último, está lo que tiene que ver con el trabajador, que es donde sí ya vamos a entregarle elementos de protección personal, formarlo, capacitarlo y demás. Si se dan cuenta, el trabajador y el tema de los CPPs es lo último que yo implemento. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver en el medio y en la fuente están dados para prevenir. Cuando yo hablo de elementos de protección personal, yo estoy hablando de protección, no prevengo, sino protejo, porque ya el peligro ya se salió de control y me generó un riesgo y el EPP está enfocado para protegerlo. Es decir, si a mí me cae, si utilizo un casco, que es un elemento de protección personal, y trabaja para la protección, cuando me cae un objeto de altura, él trabaja, me protege, está bien, pero yo tengo que trabajar más en prevenir que ese elemento caiga y no en que haya un elemento de protección personal para protegerme. Les decía que vamos a hablar un poco del ruido. Ejemplo, yo tengo un motor que me genera corriente, un motor ACPM. Hay pueblos donde aquí en la región aún no tienen energía o tienen fallas de energía y tienen que instalar un motor que le genere esa energía. Esos motores normalmente generan ruido. ¿Cómo se controlaría en la fuente? Pues hoy en día existen motores que ya vienen insonorizados y ya vienen con una tecnología donde el nivel de ruido es muy bajo. Obviamente esos controles sugieren una mayor inversión por parte de la empresa. Listo, no lo puedo cambiar. Bueno, todo lo que tiene que ver con el plan de mantenimiento proactivo y correctivo, donde yo le estoy haciendo constantemente mantenimiento y eso mitiga el nivel de ruido. Está bien, listo, ya hice lo que pude, y igual aún mantengo niveles altos de ruido. ¿Qué hago? Trabajo en el medio. ¿Cómo hago? Coloco ese generador bien atrás del edificio donde no genere tanto impacto. Si aún sigue generando impacto, lo encierro en una cabina, le coloco señalización, ¿sí? Hago que las personas que tengan que trabajar en esa área no trabajen mucho tiempo, que hagan cortos periodos, entren y salgan de ahí. Y hasta el momento no he hablado de ningún elemento de protección personal. Y por último, si voy al trabajador, donde hago exámenes médicos, lo capacito, le doy elementos de protección personal como los tapadillos y demás. Esa es la forma como se debe controlar un peligro y un riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Y existe una herramienta donde los trabajadores participan en la identificación de peligros y riesgos y controles en su sitio de trabajo o para las actividades que desarrollen. Entonces, el panorama de peligros y riesgos es la herramienta donde el trabajador va a participar. Cuando vaya a realizar esta actividad, pues se le dará la guía y en esta actividad usted tendrá que definir bajo sus actividades qué elementos de protección personal va a utilizar, qué herramientas está utilizando que puedan generar un riesgo. Y adicional a eso empezamos por grupos de peligros a determinar cuáles encontramos en nuestro sitio de trabajo, qué riesgo nos puede generar y qué medidas de control tenemos establecidas encima y que la aplican para su cargo para tener un control. Es decir, si puede ver ahí en la imagen del panorama de peligro y riesgo, habla del biológico, me dice virus, hongo, entonces uno puede determinar qué de esos peligros está en la actividad que yo desarrollo, qué riesgos, por ejemplo, ahí habla de enfermedades, dermatitis, reacciones alérgicas, picaduras, mordeduras, y cómo lo voy a controlar, pues ahí lo que les hablaba hace un rato, ¿sí? Mantener orden de aseo, la limpieza personal y otros elementos. Y así va a estar con los riesgos físicos, químicos, biomecánicos, ¿sí? El peligro de condiciones de salud, fenómenos naturales. Entonces es una herramienta donde cada trabajador va a hacer su participación. Adicional a eso, la información que nosotros obtengamos de ahí nos sirven para actualizar nuestra matriz de identificación de peligro, valoración de riesgos, porque la información más importante es la que sale siempre de los trabajadores, que son los que están expuestos constantemente a los riesgos. Vamos a entrar en la parte de elementos de protección personal.
Si bien les había dicho anteriormente que el elemento de protección personal es la última barrera utilizada para prevenir, para proteger, perdón, protegernos de un accidente, sí es importante que tengamos en claro cuáles elementos de protección personal son con los que contamos, qué categorías existen, cómo determino un elemento de protección personal. Vamos a ver un corto video donde verán algunas generalidades sobre el tema de elementos de protección personal. Miremos primero cómo se define el elemento de protección personal. Se trata de todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Esto según el Ministerio de Salud. Para que estos equipos sean efectivos, es importante destacar que estos deben ajustarse a los riesgos que efectivamente estén presentes en el lugar de trabajo. Otro elemento importante es lo que establece el Ministerio de Salud respecto a que los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo sean de procedencia nacional o extranjera. Deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan los artículos según su naturaleza y además estar certificados. Veamos algunas recomendaciones. El EPP es de naturaleza personal, normalmente no es intercambiable y requiere de cuidado para mantenerse en excelentes condiciones de operación y mantenimiento para así garantizar una protección segura al momento de utilizarse. El EPP requiere ser revisado e inspeccionado periódicamente para verificar su vigencia, estado de conservación y funcionamiento adecuado. Los elementos de protección personal no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Para su buen mantenimiento, lávelos periódicamente en una solución jabonosa. Déjelos secar al aire libre, lejos de los rayos solares. Guárdelos en su respectivo estuche o bolsa. No los almacene cerca de superficies calientes y pida cambio cuando se percate de algún deterioro. Pero, ¿cuáles deben ser los requisitos de un elemento de protección personal? Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. No debe restringir los movimientos del trabajador. Debe ser durable y, de ser posible, el mantenimiento debe hacerse en la empresa. Deben ser fabricados de acuerdo a las normas técnicas. Ahora, conozcamos cuál es la clasificación de los elementos de protección. Protección para la cabeza. Protectores de ojos y rostro. Protección de oídos. Protección de la vía respiratoria. Protección de los pies y piernas. Protección de manos y brazos. Ropa protectora. Equipo de seguridad para trabajo en alturas. Miremos en detalle la importancia de algunos elementos de protección. Protección para la cabeza. Cascos de seguridad. Protegen contra la caída de objetos, golpes contra otros objetos, atrapamiento del pelo por máquinas en movimiento. Tipos. Tipo A. Contra impacto de objetos que caen y choque eléctrico de bajo voltaje. Tipo B. Contra impacto de objetos cayendo y choque eléctrico de alto voltaje. Tipo C. Protección de impacto de objetos cayendo. Requisitos. ANSI Z891 de 1997. Protección ojos y cara. Estos equipos protegen contra objetos y partículas proyectadas, polvos en el aire, resplandores, salpicaduras de líquidos, radiación ultravioleta, combinación de los anteriores. Tipos de elementos de protección visual. Gafas con cubierta lateral, monogafas, escudos faciales, cascos o caretas de soldadura. Requisitos: construidas en plástico o vidrio duro, ANSI Z871 de 1989. Protección auditiva. Estos elementos protegen contra altos niveles de ruido. Tipos: orejera o tipo copa, más efectivos a altas frecuencias. Atenuación depende del tamaño y tipo de suspensión. Inserción aural, tapones. Anatómicos, elaborado por personal entrenado. Moldeados,
forma fija que ajusta en el conducto auditivo. Requisitos: ANSI 2319 de 1974. Protección respiratoria. Se trata de máscaras que protegen contra atmósferas contaminadas y tóxicas. Tipos: mascarilla con cartucho químico, tapabocas, respiradores de filtro mecánico, polvos y neblina, respiradores de cartucho químico, vapores orgánicos y gases, máscaras de depósito, cuando el ambiente está viciado del mismo gas o vapor, respiradores y máscaras con suministro de aire, para atmósferas donde hay menos de 16% de oxígeno en volumen. Protección para manos y brazos. Son básicamente los guantes de seguridad que protegen abrasiones, traumas, rasguños, cortaduras o laceraciones, aceites, ácidos cáusticos, solventes y otras sustancias químicas dependiendo del material del guante. Tipos: resistencia física, baqueta, carnaza, guantes de soldador, en malla metálica. Resistencia química, nitrilo, caucho natural, neopreno, PVC. Para la selección de los guantes de resistencia química es necesario conocer con exactitud las sustancias a las cuales se va a estar expuesto y las respectivas concentraciones. Protección para pies. Las botas o zapatos de seguridad protegen atrapamiento de dedos, desplazamiento en pisos, puntas filosas, contacto con materiales calientes o húmedos y contacto con productos químicos. Tipos: guardas metatarsales, aislamientos de acero, botas plásticas o de caucho, zapatos para riesgo eléctrico, zapato para fundiciones. Requisitos: ANSI Z41. Bueno, ya miramos todo lo que es el sistema de gestión, ya miramos varias generalidades y entre esas nos enfocamos en la parte que acabamos de terminar sobre los peligros y riesgos que encontramos en nuestros sitios de trabajo, cómo controlarla. Resulta que también dentro del sistema pues es entendible que nosotros no buscamos tener un sistema perfecto donde no se presente ninguna desviación a las normas establecidas y tenemos que hacer un tratamiento a eso, porque pues es lógico que como personas en algún momento podemos equivocarnos, los equipos tienen desgastes normales y vamos a hablar sobre lo que son los actos y las condiciones inseguras. Entonces en la primera parte vamos a mirar lo que son los actos. Voy a enfocarme un poco más en los actos. ¿Por qué? Porque los actos estadísticamente se ha determinado que es el elemento más determinante en los accidentes de trabajo. Podemos tener los mejores equipos, las mejores herramientas, las mejores infraestructuras y aún así se siguen presentando accidentes de trabajo. ¿Y por qué? Por actos inseguros que en pocas palabras se termina como una violación u omisión de una norma o procedimiento por parte del trabajador que aumenta las posibilidades de que ocurra un accidente. ¿Sí? En este caso, la imagen representa a una persona que excede los límites de velocidad, ¿sí? Y eso es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque las normas del Código de Tránsito establece que nosotros no debemos excedir los límites y aún así una norma de tránsito me establece un límite de velocidad. Por mi seguridad siempre tengo que transitar muy por debajo de ella porque quien va en ese vehículo soy yo como persona. Entonces, en los actos inseguros, desde hace unos años se ha venido involucrando mucho más al trabajador. Anteriormente se trataba de que la persona de seguridad y salud en el trabajo, o el jefe, o la máxima autoridad, era el que venía y le llamaba la atención a una persona porque estaba haciendo algo que no estaba bien. Ejemplo, no utilizar el casco al entrar a la bodega o cualquier otra actividad, acto que esté en contra de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Pero eso ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros nos podemos esperar que una persona o un grupo pequeño de personas sea el que genere el control sobre estos actos inseguros en nuestra organización, vamos a tener que esperar mucho tiempo para que las normas se cumplan constantemente. Y un incumplimiento de la norma es el riesgo de que se me convierta en un accidente de trabajo. Entonces ahí es donde nosotros entramos como personas. Entramos a que, primero, identificar, ¿sí? Tener claro cuáles son las normas y así yo me doy cuenta que una persona está omitiendo el cumplimiento de esa norma. Segundo, si yo identifico que la persona está haciendo un incumplimiento, me la acerco a la persona, ¿sí? De una forma muy cordial, muy amable,
y le hago la recomendación, le recuerdo lo importante que es la persona para él mismo, para su familia, para nosotros como organización, y que si sigue generando ese tipo de actividades, pues puede generar un accidente. Adicional a eso, si soy yo el que estoy cometiendo el acto inseguro, pues tengo que estar con la mejor disposición porque hay una persona que se está preocupando por mí y le estoy diciendo que me está diciendo que me tengo que cuidar. Y qué más que retribuirle ese gesto de la persona con una frase de agradecimiento y no generar inconformidad como muchas veces se presenta, ¿sí? Y por último, establecer un compromiso con la persona. Listo, yo no utilizo mi casco. ¿A qué te comprometes? Ah, bueno, yo me comprometo a que desde ahora en adelante, antes de ingresar a la bodega, voy a buscar mi casco y siempre la voy a aportar. Esa es la forma de intervenir en un acto inseguro. Las condiciones inseguras pues están muy dadas a elementos, ¿sí? Estructuras, equipos que por sus condiciones, por su diseño o por su desgaste natural, que es lo más común, se presente como un factor de riesgo, como por ejemplo en la imagen que vemos ahí, una persona que se electrocuta ya que pisa o hay una área mojada y genera un arco eléctrico y se electrocuta. Eso es un ejemplo de una condición insegura. Detrás de las condiciones inseguras normalmente siempre hay un acto inseguro. ¿Por qué? Porque si vemos la imagen, si se generó ese charco, pues la persona primero tuvo que haber tenido la precaución de estar pendiente de que se presentaba esa condición, o segundo, primero haber limpiado el reguero y ahí sí después manipular equipos eléctricos. Pasa muy comúnmente con reportes de condiciones inseguras de personas que dejan una manguera por la escalera y que eso puede generar un tropezón en una caída. Si vamos a mirarlo, no es una condición insegura porque la manguera, cable o extensión no llegó por sí sola, ¿sí? Si bien se configura como una condición insegura, detrás de eso siempre hay un acto. Por eso, cuando vamos a mirar, los actos generan muchos accidentes. ¿Qué debemos hacer con eso? Pues cuando nosotros tengamos alguna condición que amerite generar una alerta, es decir, que ya yo veo que muchos trabajadores ingresan a la bodega sin el casco, ¿sí? Pues yo ya he hecho muchas recomendaciones, pues hombre, hay que avisar a la organización de que eso se está presentando. Yo sigo cumpliendo con mi norma, pero yo veo que muchos de mis compañeros no lo hago, genero un autorreporte de seguridad y salud en el trabajo. O que yo veo que hay una escalera que ya el antideslizante se desgastó y ya no está cumpliendo su función, hombre, pues vengo y lo reporto a través de un autorreporte de seguridad y salud en el trabajo. Este formato lo encontrarán en su empresa. Si no los tienen a la mano, pueden solicitarlo al jefe del área para que se les sea entregado. Todos los autorreportes de seguridad y salud del trabajo siempre van a ser manejados con el mayor sigilo, cuidado, confidencialidad, para evitar que la persona se sienta de pronto cohibida de generarlo porque después me van a tratar de que yo soy el que me la paso reportando y ese tipo de cosas. Eso es el autorreporte de seguridad y salud del trabajo. Por último, el tema de manejo de residuos, pues nosotros estamos guiados por una norma, una guía técnica colombiana que es la GTC 24, donde tenemos que hacer una correcta disposición de residuos para facilitar el aprovechamiento de estos residuos y generar un menor impacto al medio ambiente. Entonces encontramos que el color gris va a ser para los residuos aprovechables como cartón y papel, el azul para los aprovechables que son plásticos y metales, el rojo para los contaminados y el resto de los elementos que yo no estoy utilizando o que no puedo reutilizar o que no es un contaminado va al no aprovechable, cáscaras de basura, residuos de barrido, papeles higiénicos y elementos y demás que no se van a poder reutilizar. Es importante que el contaminado lo utilicemos en el sitio que es, ya que ese es un elemento. ¿Cuáles son los contaminados? Aquellos residuos de hidrocarburos, aceites, como gasolinas, como tarros de productos químicos utilizados en el aseo, deben ir contaminados. Entre menos residuos de eso generemos, porque esos residuos finalmente se incineran y el impacto es muchísimo mayor al medio ambiente. Por último está el plan de emergencia, el cual nosotros vamos a divulgar una capacitación un poco más amplia, donde les mostraremos cuáles son los flujogramas de cómo se atiende una emergencia médica por control de un incendio, por una evacuación, un rescate, por un accidente de tránsito, y eso lo haremos de una forma más profunda. Sin embargo, tenga en cuenta cada vez que usted se dirija a una instalación, por ejemplo, si va a las instalaciones de CIMA, antes de ingresar,
diríjase al plano, verifique dónde están los puntos de encuentro. Igual a ustedes les darán una indicación muy corta, pero también pues si van a otro sitio, otro edificio, puede también hacer el mismo ejercicio antes de ingresar, verifique cuál va a ser la ruta y en caso de emergencia, usted ya tiene muy claro hacia dónde hay que evacuar. Este ha sido la inducción, muchísimas gracias por su tiempo. Procederemos a contestar los formularios anexos al video y cualquier duda no duden en contactarnos. Muchas gracias.